Bienvenidos una vez más a estas jornadas, que son la cuarta vez que las hacemos junto con Fleni, dedicadas entonces al programa de nuestra asociación dirigido hacia la comunidad. En esta oportunidad, las jornadas se dirigen al tema de la imaginación. La imaginación está antes de la razón. La razón, en realidad, es una estructuración de la imaginación. Lo primero que hacemos es imaginar. Por eso siempre imaginamos en la ciencia, imaginamos en el arte, imaginamos en la literatura, imaginamos en la música. Primero está la imaginación. Después viene la razón y lo baja a la tierra. Bueno, no mucho más, no tengo mucho más que agregar. Bienvenidos a estas jornadas y ojalá que sean tan exitosas como las anteriores. Para nosotros es un gusto desde Fleni poder compartir estas jornadas con amigos de Bellas Artes, y este es el cuarto año que avanzamos con estas jornadas y es un placer poder abordar las distintas temáticas que tienen que ver con las neurociencias desde los modelos de funcionamiento cerebral, desde los modelos de funcionamiento psicológico y desde el abordaje a través de todo lo que tiene que ver con la parte artística. Como nos comentaba el doctor, en este año nos vamos a estar ocupando de lo que tiene que ver con la imaginación, con la imaginería, y vamos a volver a tener ese desafiante abordaje desde la ciencia y el arte. Bienvenidos a todos y muchas gracias de nuevo al museo. Bueno, bienvenidos a todos a esta experiencia que tenemos ya por cuarta vez con la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes. Y la verdad que es un intento valeroso, de alguna manera excesivo, de tratar de congeniar las neurociencias y el arte, pero creo que vale la pena. Y como la imaginación es el tema del cual vamos a tratar de hablar algo, de aportar algo desde los saberes respectivos, yo, que supuestamente tengo que hablar de las neurociencias, quiero contar una historia. Quiero contar una historia de un personaje que fue un personaje extremadamente importante en las neurociencias, el español valenciano Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal era un neurocientífico en la época que la palabra todavía no estaba demasiado clara, vivió la última parte del siglo XIX y murió en los años 30, y ahí tenemos una imagen y vemos que es un personaje interesante en el sentido que está posando para la cámara, muy elegante, con una elegancia mayor probablemente a la que los médicos muestran el día de hoy, con gemelos, y su vida fue interesante, y creo que en algunas cosas de su vida uno puede encontrar alguna justificación o por lo menos algunos elementos de su historia científica y académica. Este señor, que fue un premio Nobel de Medicina en 1906, comenzó su tarea, comenzó su vida como forzudo del circo. Una cosa medio anómala, pero bueno, él durante mucho tiempo fue un forzudo del circo que hacía un show y un espectáculo acorde a los circos de la época, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, y después hizo una carrera académica importante, y acá, volviendo a la primera foto, lo vemos con su elemento central, que es el microscopio, y esto no es un tema menor. El elemento fundamental de las ciencias descriptivas, sobre todo al final del siglo XIX y parte del siglo XX, era el microscopio, que permitía amplificar la mirada del humano, y eso me parece que es un tema no menor, y que era el recurso que validaba los descubrimientos de la ciencia, los generaba y al mismo tiempo los validaba. Poder ver a gran aumento, a 100 veces o hasta 1000 veces es el rango de un microscopio, las preparaciones microscópicas, los tejidos. Y eso fue la base de gran parte del aparato conceptual y doctrinario de la medicina, incluso como la conocemos ahora. El microscopio era la esencia y la creación del conocimiento. No había una microfotografía en aquella época tan desarrollada como la de ahora. Y Santiago Ramón y Cajal era un dibujante extraordinario. Entonces él dibujaba lo que veía al microscopio. Ahí tienen la imagen de lo que dibuja, esto es un corte del cerebelo,
ven teñidos de negro las neuronas con una técnica que se llamaba una técnica argéntica, y él dibujaba lo que veía. Y tiene una enorme producción de dibujos, más de miles y miles y miles de dibujos que están en el Museo Cajal en Madrid, donde él reflejaba, traducía lo que veía al microscopio. Y esta traducción, este reflejo, no es inocente, es un poco lo que siempre se dice, que el traductor es un traidor. Acá vamos a encontrar algo de ese orden. Este es un dibujo, por ejemplo, del cerebelo con las neuronas, y si lo comparamos, por ejemplo, este dibujo que él hace con los preparados histológicos, este es un preparado histológico del propio Cajal, fotografiado contemporáneamente con un aparato de fotografía actual, y ven las similitudes que hay entre los cuerpos neuronales y las prolongaciones que se llaman axones. Esto es lo que él mostraba. ¿Qué técnica usaba? Esto que ven ahí coloreado de negro. Era una técnica que había inventado un italiano que se llamaba Camillo Golgi. Y acá vemos algunos otros dibujos de Santiago Ramón y Cajal, de las neuronas, de sus prolongaciones, de los núcleos, con tinta china, mostraba las conexiones entre las células, y esto lo llevó a él a tener la teoría de que en el cerebro había células individuales como en el resto del organismo, las neuronas. Y esto a uno le puede parecer, bueno, es medio obvio, todo el mundo sabe eso, pero en esa época, en la última parte del siglo XIX, no se sabía eso. Se pensaba que el cerebro era una especie de retículo, de estructura sin células individuales. Y curiosamente, a nosotros nos suena medio raro, pero era una polémica salvaje. En un lado de la polémica estaba el que inventó la técnica, se llamaba Camillo Golgi, como decía recién, y el otro lado, el que creía que las neuronas eran células individuales, era Santiago Ramón y Cajal. Llegaron casi a batirse a duelo, costumbre que en la actualidad hemos, por suerte, dejado de lado. Ya en general con nuestros enemigos o adversarios científicos no nos batimos a duelo, pero en aquella época llegaron casi a batirse a duelo. Y estas fotografías de los dibujos de Cajal muestran en un punto cómo la prolongación de una célula no toca el cuerpo de la otra, y eso es lo que, esa diferencia, digamos, al ser distintas, es lo que a Santiago Ramón y Cajal lo llevó a tener la teoría de que eran células diferentes. No se llegaban a tocar. La prolongación de una célula no tocaba el cuerpo de la otra célula. Y esa fue la base de su teoría. Este Camillo Golgi, el señor del mostacho, Santiago Ramón y Cajal, con esa cara de sabio conocido y que nos mira desde el siglo XX. Se odiaban tremendamente. En aquella época, este es Alfredo Nobel, que había muerto hacia fin del siglo XIX, en 1896, y había dejado un legado que son los premios Nobel. La Fundación Nobel tenía muchísimo dinero y la Fundación Nobel le daba un premio en dinero y diploma a los más resaltados, los más importantes científicos de distintas cosas. Y se decía, alguno de estos dos, o Golgi o Santiago Ramón y Cajal, tienen que recibir el premio Nobel, 1906. Pero el establishment científico de la época no se pudo poner de acuerdo sobre a cuál dárselo. Y se lo dio a los dos. Eso era una costumbre que estaba en el testamento de Nobel. Era posible, pero hasta ese momento nunca había ocurrido. Entonces, Santiago Ramón y Cajal y Camillo Golgi recibieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1906 con posiciones absolutamente opuestas sobre el mismo problema y con la misma técnica. Creo que eso nunca volvió a ocurrir en la historia de los premios Nobel y pocas veces en la historia de la medicina. Los dos adversarios, incluso en su discurso de aceptación, no se insultan, pero se agravian uno a otro en términos científicos, por supuesto. Y esto reflejaba una imposibilidad de resolver el tema. Acá está el diploma de Camillo Golgi y la medalla Nobel de Santiago Ramón y Cajal, y una foto de 1906 cuando recibe de manos del rey sueco el premio Nobel. Entonces la pregunta que surge, ¿quién tenía razón? ¿Qué demostró la ciencia? ¿Había o no había contactos entre las células? ¿Había neuronas o no había neuronas? Y esto es lo interesante y lo que a mí me fascina de la historia. Muchos años después, 30 o 40 años después, la microscopía electrónica, que llevó a decenas o cientos de miles de aumentos, lo que Cajal veía a lo sumo con 1000 aumentos, demostró que entre las neuronas había un espacio que se llama sinapsis, que lo ven ahí en una microfotografía electrónica. Entonces, Cajal tenía razón. Pero, y siempre aparece un pero, Cajal no lo podría haber visto nunca. Porque el espacio
que es la sinapsis entre una neurona y otra, son 20 angstroms. Un angstrom es la 10.000.000ª parte de un centímetro. No había manera que Cajal viera lo que él dice que veía o lo que él dibujó que veía. No había forma. Estaba muy por arriba de las capacidades técnicas de sus recursos. Tuvo una intuición, tuvo una imaginación, tuvo una intuición genial que le valió el premio Nobel, la carrera científica y ser uno de los fundadores del corpus teórico de la medicina contemporánea en base a esto, a la sinapsis, que es mucho más chiquita y mucho más pequeña de lo que él podría haber visto jamás, pero de lo que él dibujó. ¿Qué fue esto? ¿Una intuición? ¿Un presagio? No sabemos. ¿Una imaginación? Probablemente sea así, pero lo cierto es que en aquel momento la comunidad no lo pudo resolver, él tenía razón, pero al mismo tiempo no la tenía. Estas son dos sinapsis, la que parece una mano, no es una mano, sino son las finales de un nervio entrando a un músculo, inervándolo, que parece una mano, por eso la traje, por cierta poesía en la imagen de... Esto es una microfotografía electrónica a cientos de miles de aumentos en 3D, y a la derecha es la hendidura sináptica. La iba a llamar grieta, pero después pensé que por ahí no era el mejor nombre para ponerle una estructura biológica, así que la hendidura sináptica entre dos neuronas que mide, como les dije, angstroms. Esto es común, este es uno de los dibujos de Cajal, y yo creo que sí, que esto ocurre. Nosotros tenemos la teoría que nos tranquiliza de que los científicos juntamos datos de manera más o menos lógica, los ponemos en una base de datos, y de allí el crecimiento y acumulación de datos nos lleva a las conclusiones y así avanza la ciencia. ¿Es cierto eso? Y yo no sé si es tan cierto, o por lo menos no en todos los casos. Y hay un montón de ejemplos donde los científicos tienen una intuición, un presagio, algo que alguna gente llama el momento eureka, y puede ser el momento eureka donde probablemente el cerebro o algo más sintetiza toda una serie de cosas sueltas, un rompecabezas que hasta ese momento no tenía sentido, y lo pone todo junto y rápidamente, como salteando los pasos del razonamiento, llega a una conclusión que es muy sólida. ¿Pasó eso en la ciencia? Sí, a Einstein, según él cuenta, le pasaba todo el tiempo cuando iba a caminar, él tenía que hacer un ejercicio, le gustaba mucho caminar, y iba a caminar y en algún momento alguna cosa se le concretaba. Pasó con el teorema de Gauss, como está descrito, y hay muchos ejemplos en la ciencia, algunos descubrimientos de Pasteur, hay muchos descubrimientos, el propio Arquímedes. ¿Y qué es esto? Es una ruptura con el pensamiento, es una ampliación de lo que sabemos. La verdad que no lo sabemos bien y solo podemos especular, pero yo estoy convencido que la imaginación, el acto creativo existe en la ciencia. A veces nos avergüenza un poco, porque sentimos que no es un método científico, pero yo quiero aquí hoy valorizar este aspecto quizá poético de lo que es la ciencia y entender que el científico tiene que aceptar también esa parte de sí mismo que no conoce o no entiende tanto y con la cual le puede traer cosas que al principio lo desconectan de la realidad o lo pueden turbar un poco, pero que en última instancia son válidas como fenómeno de conocimiento. Y quiero terminar, les decía, es un dibujo que ya hoy tiene más de 100 años, un dibujo que hacía Cajal del cerebelo. Tiene un sello azul, como ven a la derecha, porque cuando Cajal no era republicano, pero era claramente antifranquista, murió antes de la Guerra Civil y fue saqueado el archivo de Cajal, y los que lo preservaron le ponían ese sello azul para tratar después de juntarlo como está ahora hoy en el Museo Cajal. Entonces quería terminar con este dibujo, pero no con este dibujo solamente, sino con algunas palabritas que escribió Cajal al costado, y que me parece que es un mensaje que nos viene, como mucha de la plástica, desde más de 100 años, y que nos dice algo de lo que puede ser la imaginación, la creación y el conocimiento en la ciencia. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a esta conversación tan inspiradora y poética que llega desde la ciencia. Yo soy Catalina León, soy artista visual. Y además hace 10 años soy la coordinadora de Vergel, una asociación civil en la que entrelazamos arte, salud y educación. Y por eso es que fui convocada a esta conversación sobre arte y salud. La verdad que escuchaba y sentía que me ampliaba por dentro. Creo que ese es uno de los efectos que tiene la imaginación, una sensación de expansión que nos invade y
de habitar un mundo que hasta el momento es desconocido y que a veces no podemos llegar a traducir del todo con palabras o desde el entendimiento racional. Y pensaba, en función de la historia que contaste, esto de la hiperobservación, ¿no? Se combina a través del microscopio y del dibujo, una hiperobservación, y a la vez en el acto de dibujar y posar toda la atención sobre algo que es otro y que no es uno y que no es... Cuando uno está dibujando está a veces como totalmente presente, pero en un lugar distinto del de la mente común, de ese runruneo de la especulación. Hay un reposar en la mirada que se ancla en esa mano que dibuja, como la neurona que veíamos en la foto que agarra, que al mismo tiempo invita a una renuncia al saber. Hay como una especie de renuncia al entendimiento y un estado de presente completo que genera un espacio vacío. Y en ese vacío algo que es completamente otro puede manifestarse, y es para mí ahí donde se produce esa ampliación de la conciencia, ¿no? O del saber que llega a través de la imaginación. Es interesante lo que decís, sobre todo para mí por el tema del vacío, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el vacío? Esta frase viejísima de la naturaleza tiene horror al vacío, pero el vacío es como un espacio de creación posible, ¿no? El vacío para todos nosotros es como la hoja en blanco, como el lienzo en blanco, como una cosa así, y por ahí uno lo puede pensar distinto, como hay una frase latina, el horror vacuo, ¿no? El horror al vacío, y en realidad el vacío por ahí es el espacio previo a la posibilidad de crear, ¿no? Porque es sobre algo. Sí, me pregunto también cómo habrá sido en la historia de las ciencias. Mencionabas este temor que puede haber a veces desde las ciencias al estar adentrándose en un terreno como más irracional o que no se pueda explicar. Pienso también que el personaje, ¿cómo es el nombre? Cajal. Mencionabas esto al principio de que trabajó en un circo, ¿no? Y eso da pauta ya de que fue una persona que se animó a desplazarse por mundos diferentes. Yo creo que ese movimiento, ese desplazamiento hacia la diversidad habilita un poco esta posibilidad de no sentirse avergonzado de estar en un territorio que no es el que está validado. Y me pregunto en qué momento la ciencia se separó de la imaginación como posibilidad de conocimiento. Yo creo que es difícil esa pregunta, porque no sé si se separó. Me parece que en la ciencia tiene algo del positivismo implícito, y que nosotros buscamos certezas y validaciones todo el tiempo, legítimas, sobre todo los que estamos vinculados. O sea, yo no me considero un científico, yo soy un médico que trata de utilizar algunas cosas de la ciencia para lo que hace. Los científicos son un poco distintos a nosotros. Nosotros tratamos de ser científicos, pero tratamos con seres humanos y bueno, ahí tenemos una interfaz que es más compleja. La ciencia tiene, me parece, una necesidad de validación de las cosas que hace. Y nosotros que tratamos con seres humanos necesitamos administrar los recursos diagnósticos y terapéuticos con la mayor validación posible. Sí. Un ejemplo, la discusión que hay hoy sobre las vacunas, digo, uno tiene una vacuna lo más segura y eficaz posible. Pero al mismo tiempo, en el borde, en la frontera del conocimiento, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a contar una historia, o voy a hacer referencia a un personaje muy interesante que se llama Eric Kandel, que debe ser uno de los neurocientíficos más importantes vivos, Premio Nobel de Medicina en el año 2000, y él viene del psicoanálisis, y es un neurocientífico que ha estudiado la memoria mucho, pero toda su primera parte de su carrera fue psicoanalista. Y es otra mirada, ¿no? No digo que no sea científico, por favor, sino que es otra mirada distinta sobre el fenómeno de la neurociencia. Y él logró de alguna manera articular esas cosas y hacer una obra científica absolutamente relevante sobre la memoria, que hoy es la base conceptual de muchas de las cosas que sabemos sobre la memoria. Los que hacemos o estamos vinculados al tema del cerebro y de las neurociencias, estamos en un espacio distinto en la vieja discusión cuerpo-mente que viene de la época de Spinoza, de Descartes. Y entonces siempre estamos en ese puente peligroso donde nunca sabemos de qué lado bien estamos o si existen dos lados. Pues probablemente el cuerpo y la mente son exactamente lo mismo, con distintas manifestaciones. A mí me parece que la manera de pensar del arte ha sido siempre fascinante para los que hacen ciencia.
porque es una manera de pensar que utiliza la intuición, la creación y la imaginación de manera, digamos, no quiero decir distinta, sino más embebida en la práctica que lo que puede hacer alguien desde la ciencia. Y entonces ese tropiezo cotidiano con eso me parece que tiene un valor importante para los que tratamos de hacer ciencia. La medicina puede ser muy embrutecedora, puede tener, digamos, podemos ser aplicadores de recetas que hicieron otros. Y eso es siempre complicado en términos de la satisfacción que a uno le puede dar lo que hace. Por eso es interesante que podamos hablar un poco y podamos aprender de los artistas plásticos o de los músicos o de los que hacen artes de performance, porque a mí me parece que es una mirada, no sé si complementaria, pero enriquecedora para nosotros, que miran las cosas desde un lugar distinto y uno puede aprender algo diferente en ese sentido. Y sin embargo, en el dibujar para mí se establece una conexión con las cosas. Degas, hay una frase muy linda de Degas que de hecho es la que a mí me ayudó a aprender a dibujar, que es dibujar es comprender. Entonces, cuando uno está mirando algo para dibujarlo, se establece una intimidad con eso que es mirado y hay una capacidad de sorpresa que se activa frente a eso que es mirado con tanta atención y con tanta intensidad que tiene la capacidad de revelarse, ¿no? Y de revelarse también como algo misterioso y milagroso, ¿no? Si uno se pone a pensar detenidamente que las cosas existan, es abismal. Y me parece que el dibujo tiene la capacidad de conectar de una manera muy profunda con las cosas. Como ahí entra también algo del orden de lo intuitivo y también de dejar que la mano lleve. Como la mano, a mí me gusta pensar también como el cuerpo, esa relación mente-cuerpo. El cuerpo también tiene una inteligencia, tiene un saber, tiene una intuición que arrastra, que puede llevarnos hacia un terreno nuevo. Cuando vos dibujás una cara de otra persona, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué conexión hay cuando vos dibujás a un ser humano? Ahí yo creo que hay distintas formas de dibujar. Hay personas que son muy, muy virtuosas en el dibujo y que pueden traducir tal cual milimétricamente, y sin embargo ese dibujo puede a veces no representar en exactitud a la persona, ¿no? Y a veces un dibujo que es menos preciso y que tiene ciertas, no sé, errores o carencias o imposibilidad de representar las cosas tal cual son, traducen algo de esa persona, algo interno quizás de esa persona, algo que no puede ser contado solo por la traducción milimétrica de su rostro. En la primera reunión que hicimos con amigos del museo, hablamos de un dibujante que tuvo una enfermedad de Alzheimer, que se llama Günter Möller, que tenía una pasión por los autorretratos. Y es impresionante cómo al principio era un dibujante realista, digamos, que hacía un dibujo de sí mismo que era como una foto, y a medida que se iba deteriorando, iba reduciendo a la esencia. Claro. Iba llegando a la esencia. Y los dibujos o las pinturas eran cada vez más distorsionadas, más parecidos a Freud, ¿no? A Lucien Freud, pero había algo de la esencia distinto. Cuando uno lo mira, se conmovía distinto. Vos mirás al principio cuando estaba bien cognitivamente, y bueno, pero al final había una emoción distinta. ¿Cómo es la emoción, digamos? ¿Cómo se puede manejar la emoción cuando vos tenés que hacer un retrato o cuando incluís un humano en la plástica que estás haciendo? Es que para mí es algo que tiene que ver con darle una bienvenida, darle lugar a algo que uno no puede controlar o que es misterioso. A mí me ha pasado de estar retratando personas y empezar a sorprenderme de cómo emergen desde la imagen y de repente me doy cuenta que me están mirando. Pero hay una otredad, hay una... No sé bien cómo explicarlo, hay una especie de separación o de abismo o de algo inexplicable, hay un... creo que la imaginación sucede en ese momento donde se suelta el control y se suelta la intención y algo aparece. Esa mirada es distinta de la mirada de la persona real. Hay un espacio ahí. Yo creo que la capacidad hay un sentido que creo que tiene que ver con la conexión. Pero son dos. ¿Con cuál te conectas? ¿Cuál es? ¿Cómo es eso? Yo creo que al mirar para dibujar
y crear algo nuevo, ¿no? Porque el dibujo no es la persona, es algo nuevo que uno crea a través de esa persona, pero sí hay una captación sensible de esa otra persona. Y cuando digo sensible me refiero a la captación de la otra persona a través de los sentidos y de algo más emotivo también. Yo creo que es magia, por alguna fórmula mágica eso se termina traduciendo o apareciendo en la pintura o en el dibujo. Y ahí pienso que en esto que hablábamos, bueno, es cierto, por lo que estás contando, la ciencia no es que se alejó de la imaginación o la dejó afuera. Quizás al momento de presentar datos científicos sí tiene que haber una capacidad racional de explicar cada paso y tiene que haber una certeza. Pero en esa búsqueda quizás suceden estas cosas como las que contás que pasan en la historia, que hay un momento de renuncia a la explicación, a la racionalidad, y ahí aparece el acto creativo. Y es para mí del orden de la magia. Yo no podría explicar cómo es que puedo retratar una persona y traducir algo de esa persona. Incluso no puedo explicar cómo hago un cuadro. Y cada vez que yo voy a mi taller y estoy haciendo una pintura, es muy común que piense, no, esta vez no me va a salir. Y es de verdad no me va a salir. Y pienso, pero otras veces yo ya pensé que no me iba a salir y después me salió, pero esta vez no me va a salir. Y después sucede, pero no sé ni cómo explicarlo. El momento equivalente, me parece, hay un momento en la ciencia que es crítico, que es la pregunta. Y que no es un momento que tenga que ver con el método. Uno tiene una pregunta, uno tiene una curiosidad, uno tiene un problema que lo antecede. Por ahí es un problema hasta de otro que uno adquiere, compra. Pero esa pregunta es un poco el vacío. O sea, ¿qué pasa con? ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Cómo se puede contestar esta pregunta? Y probablemente la pregunta sea más importante que la respuesta. Sí. Pero la pregunta tiene un vacío por delante, la respuesta no. Claro. Entonces, hay una frase de Václav Havel, el que fue el dramaturgo checo que después fue presidente, que decía: acércate al que tiene las preguntas, pero huye del que tiene la respuesta. Y en un punto las preguntas abren algo de ese vacío que vos decís, de la hoja en blanco, del esta vez no me va a salir. Porque, y creo que si uno puede enseñarle a alguien, enseñarle en el sentido, nosotros estamos en una institución y formamos médicos, ¿no? y otras especialidades, pero hacer la pregunta, yo creo que eso es alguna de las cosas, no sé si es tan fácil de enseñar, pero es imprescindible. Sí. ¿Cuál es la pregunta que uno tiene por delante? ¿Cómo hace para pensar la pregunta? Porque eso es lo que nos mueve, eso es el motor. Digamos, las respuestas ya están, digamos, quedaron atrás. No, por eso las respuestas es un tema que ya está en un punto concluido, ¿no? Claro. Digamos, ninguna respuesta es absoluta y siempre la respuesta te plantea nuevas preguntas. Pero el tema de la pregunta, de lo que uno tiene por delante, me parece que es el espacio de la imaginación, de la magia, de la creación que vos estás diciendo, que de una u otra forma aparecen siempre. Creo que en lo que uno haga, siempre aparece. Hoy estamos hablando de neurociencia y de arte, pero me parece que aquí están y en otro lado también. Yo creo que hay algo de esa regla, digamos, que un poco mueve los hilos de la existencia. No sabemos cómo, pero es algo que sucede y se repite en varios ámbitos. Pienso que la pregunta también nos vuelve a colocar en un lugar de vulnerabilidad, ¿no? Porque no saber para la mente a veces es muy desesperante. Y poder habitar ese lugar, en principio, de no saber, y desde ahí ver que emerge, ¿no? Y animarse a cualquier pregunta hasta que emerja la pregunta adecuada. Y es cierto, hay una relación, esto es algo muy lindo que está en la introducción de Lichín, que escribe Borges en la traducción de Wilhelm, de cómo si la pregunta está bien formulada, eso lleva a una respuesta clara. Todo el trabajo creativo estaría más en la pregunta que en la respuesta. En lo que uno quiere saber. Y la respuesta sería algo que viene por una gracia, digamos, o una combinación de factores donde por supuesto está lo humano y está la creatividad y está la razón y está el saber acumulado y un factor misterioso, que creo que lo que es lindo es que nunca pueda explicarse qué es y que permanezca en ese lugar de misterio.
Y además es un blanco móvil, ¿no? Porque, digamos, hoy uno alguna cosa podrá explicar y le aparecerán otras preguntas después de eso, y es como un círculo que no termina de cerrarse y no termina de completarse. Yo había dicho, vamos a hacer un esfuerzo muy grande para el día de hoy no hablar de la pandemia, pero me parece que es un buen ejemplo. El virus, que en este momento es parte de un fenómeno planetario, lo conocemos hace 8 meses, a diferencia de la tuberculosis que se conoce hace miles de años. Hay muchas más preguntas que respuestas, y hemos todos visto la cantidad de respuestas falsas que aparecieron en los medios y demás sobre cosas que las cambiamos 10 minutos después porque se demuestra que no. No quiero hablar mucho de la pandemia, pero digamos, la ciencia se basa en general sobre una pregunta no respondida. Digamos, eso creo que es el tema. Digamos, todo el tiempo nuestras verdades son transitorias, relativas, insuficientes. Me parece que eso es un punto de alguna humildad, si uno quiere, pero es así como, digamos, uno busca las certezas absolutas, pero no se encuentra nunca. Claro. Siempre va cambiando. Hay un chiste que dice que la mitad de lo que sabemos hoy, la mitad se va a demostrar que no es cierto. El problema es que no sabemos cuál mitad. Y entonces un punto, me parece que es un punto de encuentro esto, ¿no? Ese vacío a ser llenado, que uno lo puede instrumentar con preguntas, pero no deja de ser un vacío medio primordial, del cual la ciencia tampoco está libre. Bueno, le queremos agradecer muchísimo a la Asociación Amigos del Museo. La verdad que fue una muy linda experiencia, yo lo pasé muy bien. Yo también. Bueno, y en realidad nos queda la pregunta, ¿para qué vamos a decir el año que viene en esta misma reunión? Muchas gracias a todos. Gracias. La imaginación nos permite trascender la realidad, usar la fantasía para crear mundos nuevos y vivir historias apasionantes. Una misma imagen puede llevarnos por diferentes caminos. Cuando vemos a esta mujer, podemos imaginar una historia. Es una mujer que sonríe. Está orgullosa de haber conseguido algo. Su primer trabajo. Tiene la ilusión por el futuro que vendrá y cierta tristeza por lo que deja. Su pueblo, su familia. También podemos imaginar que nosotros mismos estamos adentro de un tren. Nos asomamos a la ventana y vemos a esta mujer. Está ansiosa, asomándose de vagón en vagón, buscando a su hija. Se separaron hace tiempo y espera este reencuentro. ¿Se reconocerán? Ahora los desafío a ustedes a que traten de imaginar una historia distinta, creada libremente. Las obras de arte y la música son inspiradoras. En este momento, más que nunca, tratemos de usar la imaginación para recorrer el mundo, para viajar por el tiempo y para acercarnos a la libertad.